hablamos con los candidatos presidenciales rumbo a los comicios del 17 de febrero. Todos los presidenciables fueron invitados a participar en el programa y 6 de los 8 aceptaron. A última hora, el señor Nelson Zavala canceló su participación, aduciendo inconvenientes para llegar a nuestros estudios. Cancelación que continuó a pesar de haberle resuelto todos los inconvenientes. El orden de participación fue sorteado públicamente. Los candidatos contarán con el mismo tiempo en el programa y su formato será el siguiente. En el primer segmento hablaremos sobre los temas controversiales, su historia personal y sus posiciones. Y en un segundo bloque examinaremos sus principales propuestas de campaña. En el programa de hoy comenzaremos hablando con el señor Rafael Correa, candidato a la reelección por el movimiento Alianza País, y luego con Guillermo Lasso del movimiento Creando Oportunidades, Creo. Debemos aclarar que el mecanismo del programa no permite que el candidato que va en segundo término en esta serie de programas tenga acceso a la entrevista del primer candidato en participar y reciba información desde el exterior con comentarios sobre la marcha de la entrevista mientras se está llevando a cabo, por entender que podría ser una ventaja a su favor saber los pormenores de lo que se dice en esa entrevista y poder reaccionar en función de ello. De frente, con Jorge Gestoso. Señor Rafael Correa, una cálida bienvenida al programa. Qué gusto verlo de nuevo, Jorge, ahora como candidato. Insúlteme un poquito, porque si no, no es libre e independiente. Va a ver que va a tener todo lo que quiera y de todos los Gracias. Señor candidato Correa, antes de empezar las preguntas, queremos presentar un breve perfil de usted. Pero por si acaso, a pesar de que estoy con licencia, sigo siendo presidente. Bueno, pero no saque los dos cartones. Como quiera. ¿O candidato o presidente? O candidato a presidente. Veamos. Casado y padre de 3 hijos, Correa es el actual presidente de Ecuador, que tras 6 años en el poder postula para la reelección. Fue electo por primera vez en 2006, mandato que debía concluir en enero del 2011, pero por la redacción de una nueva constitución que él impulsó y que ordenó adelantar los comicios para todas las dignidades del país, fue reelecto el 26 de abril del 2009. Antes de llegar a la presidencia, se desempeñó como ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio, durante el que mostró su rechazo a la injerencia de organismos internacionales en las decisiones del país, lo que ha mantenido en su mandato, alejándose de Estados Unidos y acercándose a países como China, Irán y Venezuela. En su gobierno denominado de la Revolución Ciudadana, ha privilegiado la educación, la construcción de megaobras y la redistribución de la riqueza. Rafael Correa Delgado se define como un izquierdista cristiano al que sus detractores califican como arrogante y prepotente. Su binomio es Jorge Glass Espinel. Señor Correa, las dos críticas más frecuentes que le hacen los
Ya está descalificado. No, pero cogen de novelería algo y lo... ¿Me puede definir qué es hiperpresidencialismo? Porque en la Constitución han cambiado muy pocas cosas. El concepto... Se ha incluido la muerte cruzada y el quinto poder. ¿Usted sabe quién elegía antes las dignidades? El Congreso. El concepto... La autoridad de control se la repartían en el Congreso. El concepto de hiperpresidencialismo es un presidente que, como dicen los otros candidatos, le mete la mano a todo, incluso a la justicia. Ese es el concepto de hiperpresidencialismo. Pero que digan pues una cosa, que exista es otra cosa. Entonces ese presidencialismo, definido como usted lo ha hecho, solo está como ellos lo definen. Porque aquí la justicia es independiente. Y lo que pasa es que era un país sin autoridad, sin ley, era un estado de caos, no estado de derecho, y ahora sí hay autoridad, ahora sí hay liderazgo, ahora sí hay ley. Pero respecto al segundo tema, su carácter, su actitud, le dicen prepotente, arrogante, hasta dictador. Mire, yo no soy ni prepotente ni arrogante y sonrío frente a las ridiculeces, porque si usted escuchara lo que dice este señor, que yo creo que es un psicópata. ¿Cuál de los dos? El señor Zavala que me refiero muy pocas veces a él. Dijo que me iba a mandar a la cárcel por robarle la plata a los pobres, pero cuando se le contesta, uno es el que ofende. Esa es la doble moral, la mediocridad. Lo mismo Roda. Habla de hiperpresidencialismo, era social cristiano. Quiere volver a esos tiempos donde Férez Cordero era dueño de todo el país. Por favor, un poquito más de decencia, un poquito más de coherencia. Entonces, señor... Y prohibido olvidar al pueblo ecuatoriano. Señor candidato Correa, si llegara a ganar la reelección, la versión 2.0, el Correa del nuevo periodo de 4 años, en lo que tiene que ver a esa actitud, ¿va a cambiar en algo? No, igualito. Si a mí no me eligieron para ser Mr. Congeniality, Mr. Simpatía, me eligieron para trabajar por el pueblo ecuatoriano y lo estamos haciendo día y noche, 7 días a la semana. Y creo que los cambios son evidentes. Si le caigo mal a esos señores, qué pena. Pero demuestren en las urnas porque le caigo mal al pueblo ecuatoriano. Otro de los temas que hablan los otros candidatos. Dicen que los organismos de control no funcionan. Y dicen, por ejemplo, que los casos ocurridos hablan del Ministerio de Transporte, de la Comisión de Tránsito, de Deporte, la Comisión de Tránsito o COFIEC. Entonces la pregunta es, ¿cómo responde usted a las denuncias de que esas irregularidades y que su gobierno tiene el tinte de corrupto? No, ellos lo califican de corrupto. Haga encuestas y verá cómo en el pueblo ecuatoriano no ha logrado calar la campaña permanente de una prensa para tratar de robarnos nuestro patrimonio más preciado, que no es nuestra honestidad, nuestra integridad. ¿Usted sabe cuánto tiempo tiene el problema del Ministerio de Deportes? 6 años. Y lo siguen repitiendo. Y que todavía no se ha sentenciado. Dígale a la justicia, pero yo no puedo ser juez. Ahí quieren que meta mano a la justicia. Pero nosotros mismos denunciamos e investigamos el caso del Ministerio de Deportes. El de Comisión de Tránsito ni sé cuál es, ¿no? Y el de caso de USAC. Es un crédito mal dado que se está pagando y que investiguen lo que quieran. No tienen de qué acusarnos. Pero aquí, en nuestra clase política, Jorge, usted debe entender eso. Tienen la psicología proyectiva. Es como el que acusa homosexual al resto porque duda su hombría. Así a esta gente. Acusa corrupta a todo el mundo porque ellos dudan de su honestidad. Dentro de las encuestas, la encuesta, por ejemplo, de Sedatos, que después incluso le llegamos a comentar que ha sido revelada hace 48 horas, le dan buena nota en determinadas categorías, en muchas de ellas, que hablaremos después, pero en donde usted saca peor calificaciones es en el tema de la percepción de la población con la corrupción y eventualmente la lucha contra la inseguridad. Es decir, hay un problema de percepción, al menos de que su gobierno es corrupto. De acuerdo a la encuesta Sedato, porque nosotros tenemos otra encuesta donde dicen todo lo contrario. Ahora, hay una campaña sistemática, permanente, esto es planificado, de la prensa y los opositores para tratar de posicionar esto. Pero estas manos están limpias y morirán limpias, Jorge. Y la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, ¿usted cree que el pueblo ecuatoriano va a votar por un corrupto? Veremos por la respuesta del pueblo ecuatoriano el 17 de febrero. Vamos a ver quién dice la verdad y quién miente. Un caso que... Mira las tonterías, los casos que están acusando. En 6 años de gobierno, un caso que está judicializado, se investigó, se está sentenciando a los culpables y siguen repitiendo. O sea, ¿qué hay que hacerlo? Crucificarlo, lincharlo. El caso de USAC, un crédito mal dado, por supuesto, con mucho abuso, etcétera, que lo investiguen. No tienen de qué decir ya, pero esa es la capacidad del poder mediático. Repetir una y otra vez una mentira. Creen que en la repetición está la demostración. Nuestro gobierno es el más transparente en la historia del país, al menos en la historia moderna, donde tenemos recuerdos. Tenemos el caso de Pedro Delgado. En ese caso, a medida que usted fue siendo informado, usted fue ordenando las investigaciones correspondientes. Por supuesto. Mi pregunta concreta es,
¿Qué costo político y qué costo personal, énfasis también en costo personal, ha tenido para usted este caso cuando usted ha estado pregonando la cultura de las manos limpias y los corazones ardientes? ¿Qué culpa tenemos de un farsante? Pero, o sea, el Incai es corrupto también porque le dio un título de maestría sin tener el título de economista. Lo falsificó, nos engañó a todo el mundo. No es el primero ni será el último engaño. Estas cosas pasan en esta actividad. ¿Qué más podemos hacer? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿De que nos engañó un malqueriente? Por el amor de Dios. Pero, bueno, no me contestó en lo que tiene que ver su costo político, su costo político personal. es cero, estamos aumentando en las encuestas serias lo dicen, probablemente CEDATOS también lo dice. Nuestras encuestas de 9.000 casos nacionales nos demuestran cómo estamos subiendo. Nuestra estrategia era mantenernos, porque ya estábamos tan bien que creíamos que no íbamos a poder aumentar, y estamos subiendo. Entonces no ha habido costo político, en lo personal y a nivel de gobierno, por supuesto. Una decepción profunda, una indignación profunda, no porque haya falsificado un título hace 22 años, la audacia de haber aceptado un puesto en el gabinete teniendo ese rabo de paja, y cómo de la forma más desleal ha expuesto a sus colegas de gabinete, porque al próximo que la prensa malqueriente lo linche mediáticamente, ¿cómo lo vamos a defender? Entonces, ahora que le tocó vivir ese episodio y lo ve en perspectiva, ¿le volvería a hacer un homenaje? Pero si el homenaje no fue por falsificar el título, pues ahora no caiga en la misma práctica de la prensa mediocre. El problema del título surge el 20 de noviembre. El homenaje el 13 de septiembre, porque lo habían acusado de haberse roto el tobillo en una fiesta privada, en una hacienda incautada, era mentira. Que se había comprado una mansión en Miami, era mentira. Que tenía 2 cajas de valores en un banco ruso, era mentira. Que había viajado a Irán con Dusac, era mentira. Frente a toda esa mentira, y eso nos hace confiar en exceso sobre Pedro Delgado, es que se le hace el homenaje el 13 de septiembre. La denuncia de que no tenía título sale el 20 de noviembre. El homenaje no se lo ha hecho por haber falsificado un título. No falseen la verdad. Cambiamos a otro tema, señor presidente. Usted ha tenido altos precios del petróleo, usted ha renegociado los contratos de petróleo, usted ha aumentado la recaudación de impuestos, usted ha tenido, en definitiva, más dinero que nadie para invertir o gastar según las visiones.